¿Te acuerdas de Lola y Virginia? Fue mío en un momento. Llegaste a esta escuela, viste al chico más guapo y aquí estamos. Hoy hablaremos de una caricatura que personalmente no me perdía en las tardes del 2007 y de la que poco se habla. Y ahora que la volví a ver, pues hay algunas cosas que veo de otra manera. Quédate hasta el final y si te ha gustado, puedes dejarme un like y tu suscripción para seguir reviviendo buenos recuerdos. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Lola y Virginia es una caricatura de origen española, específicamente creada en el País Vasco, gracias a la imaginación de Miriam Ballesteros, a quien tal vez tú conozcas por la creación de Lucky Fred, una serie más recordada actualmente. Con la producción de Icon Animation, entre otras productoras del país ibérico, se pone en marcha su creación. La serie tendría un periodo de desarrollo favorable, y además de España, países como Francia se sumarían a su transmisión inicial. Es así como Clan TV en España sacaría a la luz el 14 de mayo de 2006 a Lola y Virginia. Lola y Virginia nos cuenta la historia de dos muchachas tan distintas entre sí que al chocar sus mundos empiezan una rivalidad muy enfermiza simplemente por ser distintas. Lola es una chica de 12 años de clase media que vive en un pequeño departamento con su madre y sus dos hermanos bebés. Lola debe de trabajar como paseadora de perros para conseguir algo de ingreso extra. E incluso parece vestir con una especie de camisa que casi parece un pijama al no darse lujos. Es una chica que usa lentes, bajita, un poco rellenita, pero lista y social a pesar de no ser muy popular. La vida de Lola cambia cuando a su escuela mandan a una chica adinerada llamada Virginia. Virginia tiene un complejo de superioridad y clasismo tan alto que un psicólogo hace que la envíen a una escuela de bajos recursos para intentar curar su personalidad. Virginia es ególatra, alta, rubia, guapa, rica y muy mimada. Lo tiene todo y puede conseguir todo. Al ser tan distintas, Lola y Virginia empiezan una rivalidad muy fuerte, a grado que harían cualquier cosa para perjudicar a la otra. Esto va desde cosas simples como insultarse, hasta cosas más fuertes como quitarse el chico que le gusta a la otra, o hasta lastimarse. Aunque las dos chicas son las ejes de las tramas, también están otros personajes como Aide y Poppy, amigas de Lola. Aide es una chica fan de la astrología y supersticiosa, mientras que Poppy es una chica ruda. También Agi y Yukio, quienes eran mis personajes favoritos. Son gemelos de origen japonés muy inteligentes, y que en un episodio revelan que son tan listos que los contratan para ser espías secretos. También está Beatriz, quien es la patiño de Virginia, y Charlie, quien es el chico más popular de la clase. Así como otros personajes que vivirán en carne propia el odio profundo entre nuestras protagonistas. Lola y Virginia tuvo una sola temporada de 26 episodios, divididas en dos secciones que dan un total de 52 episodios de 12 minutos. Entre algunos de sus episodios están El Triángulo Amoroso. Un chico, hijo de unos músicos, estudiará unos días en la escuela porque sus padres están de gira. Lola se enamora de él, pero el chico se enamora de Virginia. Virginia, quien cuenta que tiene 300 novios alrededor del mundo, finge estar interesada en el chico para molestar a Lola. Al final, el chico se entera del plan de Virginia y al irse a la escuela, saca su primer álbum y lo llama Lola en honor a la chica pelinegro. Este es el episodio que yo más recordaba. Para de comprar, en donde Virginia está excediéndose con las compras. El psicólogo de Virginia cita a Lola y le pide que haga lo posible para que Virginia no compre nada durante un mes, ya que ella es la única persona que ha puesto a Virginia en su lugar varias ocasiones. Al ver que es casi imposible, Lola decide entrar a la mansión de Virginia y robar su tarjeta de crédito. Las mejores amigas. Lola se entera que el psicólogo de Virginia menciona que si ella mejora su actitud y llega a ser amigos, será enviada a su antigua escuela de nuevo. Lola finge que ya no odia a Virginia y que ahora es su amiga para que abandone la escuela y no verla más. Los profesores, al ver que dos enemigas tan grandes ahora son amigas, están a punto de mandar a Virginia a su antigua escuela. Pero Lola al final ya no soporta que Virginia se esté aprovechando de que ella no puede hacerle nada, por lo que empiezan a odiarse más. Correr para ganar. La escuela de Lola se enfrentará en unos juegos a la escuela antigua de Virginia. A pesar que Virginia aporta victorias a su nueva escuela, una ex compañera le chantajea diciendo que se deje ganar si quiere seguir perteneciendo a su círculo de élite. Lola decide dejar su odio a un lado e intentar apoyar a Virginia para que no se deje ganar, lo que logra al meterse a la carrera porque Lola sabe que Virginia nunca se dejaría ganar compitiendo contra ella. El final de este episodio es de los pocos donde Lola y Virginia terminan relativamente en buenos términos. El equipo de ensueño. Se forman parejas en la clase para hacer una búsqueda y encontrar a la pareja ganadora.
Por cosas del destino, Lola y Virginia hacen pareja y deciden intentar dejar un poco de lado sus diferencias para ganar, aunque siempre hay un conflicto entre ellas. Trabajan juntos y ganan, aunque siempre con un final un poco conflictivo entre ellas. Lola y Virginia, como mencioné en la introducción, era una caricatura que no me perdía cuando era niño. No era un fan de ella, pero me parecía digerible cuando la ponía de fondo. La animación me parecía graciosa porque era distinta para la época, y me sorprendió saber después de mucho tiempo que era una producción española. A pesar que la rivalidad entre ellas me daba risa de niño, actualmente debo decir que las personalidades de las protagonistas han envejecido muy mal, y que no creo que a alguien puberto o adulto le llegue a gustar. Para empezar, no se profundiza en un momento clave para decir por qué se odian. Es más, el mensaje que se transmite de decir que se odian solo por ser distintas, tanto en clase social como físicamente, es hasta perturbador. Pues yo he visto personalmente casos de chicas que se han odiado sin siquiera hablarse solo por la envidia, ya sea de algo físico o superficial. Y si bien ningún tipo de bullying y maltrato es aceptable, el bullying femenino es demasiado pesado. La caricatura usa el odio de dos chicas para hacer situaciones de comedia, pero yo no veo nada de gracia que alguien le quite a otra a su novio solo porque le cae mal. Eso es reprobable. Y es por eso que digo que no creo que a alguien mayor de 15 años la caricatura le sea digerible. Quizá es por esto que la caricatura tiene muy bajas calificaciones, incluso no pasa del 5 de 10 en su máxima calificación. Y eso que no es mala caricatura, pero sus dos protagonistas son el tipo de chicas que tratas de evitar en la vida real. Aunque Virginia es la más funable, insoportable y aterradora, también Lola como personaje no es una perita en dulce, aunque no llega a ser tan pesada como Virginia. A pesar de su poca aceptación y hasta ser considerada como el trabajo menos favorable de Miriam, Nickelodeon le dio una oportunidad para ser transmitida por Hispanoamérica y la serie tuvo una duradera transmisión de 4 años por el canal de Logo Naranja, y a pesar de sus pesadas críticas, tuvo un videojuego en 2009, y en 2011 se le hizo una serie live action que tiene opiniones muy divididas. Actualmente la serie está muy bien conservada, se puede ver sin problemas en esta plataforma, tanto en su producción de voz original que es española y su adaptación para Hispanoamérica. También está en inglés y francés, incluso se encuentra en alta definición y en mi servicio de cable que cuenta con Clan TV la pasan de vez en cuando. Pero como he dicho, lo más probable es que la rivalidad entre ambas, más que una risa, te saque un coraje. Bueno, o quizá para el humor femenino sea pasable. Para su producción de voz original hecha en España, Yolanda Mateos es Lola. Gracias a ellos, el San Lorenzo ha conseguido acercarse a los primeros. Ana Esther Alborg es Virginia. En una palabra, yo, Super Yo. Amparo Bravo es Aide. Virginia, todos estamos orgullosos de ti. Ganes o pierdas, seguirás. Inés Blasquez es Poppy. Para el doblaje en español hispanoamericano hecho en Venezuela, Lidia Booth es Lola. Gracias a ellos, San Lorenzo ocupa una de las posiciones punteras. Melanie Enríquez es Virginia. En otras palabras, yo. María José Esteves es Aide. Virginia, todos estamos orgullosos de ti, aunque ganes o pierdas para nosotros. Jency Rivero es Poppy. Agui y Yukio comparten actor de doblaje, que es Rolman Bastidas. ¿Y tú recordabas a Lola y Virginia? ¿Te gustaba o no? ¿Opinas que ha envejecido bien o mal? Déjamelo en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.